Hola, por la voluntad del Señor estamos nuevamente juntas para aprender de su palabra y entender lo que Dios revela para su pueblo con respecto de sí mismo. Haremos bien en estar atentas a su voz. Hoy meditaremos en el pasaje de Nehemías capítulo 7 verso 73 al capítulo 8 verso 8. En el último verso del capítulo 7 encontramos el nexo entre la culminación de la obra de reconstrucción del muro de Jerusalén y el inicio de un avivamiento espiritual. Nehemías, al haber hecho un registro de familias y haber reorganizado las familias de los sacerdotes, levitas y cantores y cantoras a las ciudades del territorio de Judá, como lo estableció el Señor en la ley de Moisés, para hacerse primero en el tabernáculo y luego con el rey David organizó el ministerio de los sacerdotes y levitas en el templo. Los levitas no tenían heredades en tierras, porque debían estar en cada ciudad, repartidos en toda la nación para ejercer su ministerio. Cada tribu debía darles terreno para que vivieran allí con sus familias, y el pueblo debía sustentarlos. Y dice la Escritura que los levitas eran dedicados a Dios. Él era su heredad, Él era su porción, lo cual habían recibido una herencia superior a cualquier tierra que los demás recibieron por ser de la tribu de Israel. Todos los sacerdotes eran levitas, es decir, de la tribu de Leví, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Sus tareas son especificadas en el libro de Números capítulo 3 y 4, en cuanto al servicio del tabernáculo. Y posteriormente, en Primera de Crónicas capítulo 23 al 25, se describe sus tareas en el templo y en cada ciudad de Judá. Dice en Primera de Crónicas 23:6, y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel, ellos 4. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés, y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová, y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Son los hijos de Aarón quienes tenían que ejercer el servicio en las cosas más santas. Solo ellos podían tener acceso al lugar santo, por suerte y por turnos. Los demás levitas estaban encargados de otras tareas bajo las órdenes de los hijos de Aarón. Así que, conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví, de 20 años arriba, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada, y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Esto está en el libro de Crónicas, capítulo 23, versos 27 y 28. Los sacerdotes, en cambio, tenían acceso que los demás levitas no tenían. Dice la palabra del Señor, estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que les había mandado Jehová, el Dios de Israel. El Señor guió a David, al rey David, a establecer a los levitas. Debían encargarse de la alabanza, según su familia, con cánticos, poemas, y a la cabeza de estos iba Asaf, un dotado en estas artes, y luego sus descendientes. Todos ellos eran dotados para la música. Dice la palabra del Señor en Crónicas 25:1. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fueron 288.
Con esto podemos ver, amadas hermanas, que las personas que servían al Señor eran conforme a lo establecido por Dios. David y Nehemías lo entendieron muy bien. Las cosas para el Señor son santas y tienen que hacerse con excelencia, según los dones y talentos que el Espíritu Santo reparte. ¿Cuánto tenemos que aprender? A veces nosotras queremos trabajar para el Señor teniendo en mente las frases populares. Así nomás. El Señor ve mi intención, o lo hago con todo el corazón. Y honestamente, el servicio al Señor no debe ser ejercido así, sino que deseando lo mejor, lo excelente, sin mediocridad ni conformismo. Les cuento que a mí me encantaría ser parte del ensamble de voces de nuestra iglesia, pero no me atrevo a presentarme a las audiciones porque soy consciente que el Señor no me ha dado ese talento y no voy a forzar a nadie a que me ponga al frente, porque simplemente quiero alabar al Señor y me deben permitir hacerlo, aunque desafine. No, hermanas, así no es. En el verso 7 del capítulo 25 de Crónicas dice que los que ejercían el ministerio de la alabanza y adoración eran gente instruida y luego servían los aptos. Muchas veces cuando nos dicen que no tenemos el talento o el don para ejercer uno u otro servicio, nos sentimos ofendidas, sentimos que han herido nuestros sentimientos, y esto a la verdad es muestra de inmadurez emocional y espiritual. ¿Acaso todos los miembros del cuerpo son boca? Como diría Pablo. Cada quien debe colocarse donde el Señor lo ha determinado y hacer lo que le corresponde, porque si hace algo en lo que no ha recibido el don o el talento, está entorpeciendo a otro miembro del cuerpo y no le deja hacer lo que le corresponde para la gloria y alabanza de su Señor. Así que Nehemías, conocedor de las Escrituras, hizo de la misma manera que David, organizó a los levitas como servidores en medio del pueblo. Después de esto, en el capítulo 8 nos narra la palabra que Esdras, como sacerdote y escriba, trajera el rollo de la ley de Moisés y, puesto en pie sobre un gran tabladillo delante de toda la congregación de hombres y mujeres y niños en edad de entender, leyó el libro desde la primera luz del día hasta el mediodía. Fueron 6 horas de lectura y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. En ese tabladillo se repartieron hombres, seguramente principales de entre el pueblo, 6 a la derecha de Esdras y 7 a su izquierda. De hecho, estos 14 hombres apoyaron al ministerio de Nehemías. Qué aliento debió ser para Nehemías ver a estos hombres apoyando su ministerio. Todo líder necesita un grupo de personas fieles, leales y conforme a la palabra de Dios que sustenten su ministerio. Quiere el Señor que nosotras seamos así, ser ese apoyo de liderazgo que se conduce en el temor de Dios. Otro grupo que también ejerció su papel oportunamente fueron los levitas, que fueron mencionados en el verso 7. Ellos, dice la Escritura, hacían entender al pueblo. Algunos piensan que eran como traductores porque ellos hablaban el arameo y la palabra estaba en hebreo. Pero otros comentaristas serios dicen que les ayudaban a aplicar la palabra de Dios, tal como debían vivir para Dios según los mandamientos y preceptos del Señor. Es decir, los levitas estaban ejerciendo su don de maestros, pues ellos fueron puestos para instruir en la ley al pueblo de Israel. Por eso es que se repartieron entre todo el territorio. Así debía de ser desde el principio. Es como lo que hacen las guías de mesa en nuestro ministerio, aquí en Mujer Real. En este ministerio de damas, ellas les ayudan a entender la palabra. Así es una iglesia viva y fuerte, cuando todos ejercen el don que el Señor les ha dado y recibiendo ese apoyo y aprobación pastoral para que lo puedan ejercer. ¿Qué produjo las Escrituras del pueblo que estuvo atento a la voz de su Dios? En primer lugar, produjo el gozo de Esdras al exponer la palabra de Dios y ver cuán hermosa es su santidad, la santidad de nuestro Dios. Esdras bendijo al Señor con un corazón lleno de gratitud y de sometimiento. En segundo lugar, el pueblo clamó diciendo: Amén, amén, así sea, así sea.
es decir, que se ha hecho conforme a la palabra de Dios que estaban oyendo. En tercer lugar, el pueblo oró al Señor levantando sus manos. Al verse confrontados con la palabra, su corazón se enterneció y sometiéndose a la palabra, clamaron al Señor. Eso pasa cuando vemos nuestra total insuficiencia para entender las excelsas verdades bíblicas y no nos queda más que rogar al Señor para cumplir su voluntad revelada en las Escrituras. En cuarto lugar, todos adoraron al Señor, se inclinaron al reconocer su grandeza y con cánticos, acciones de gracias y alabanzas respondieron con corazones rendidos en humillación a Él, como dice el texto que hemos leído. Así, hermanas, debe ser nuestra respuesta delante del Señor cuando entendemos sus principios. Dios nos ayude a tener un corazón sumiso y no altivo, oídos prestos a oír su voz y no escuchar nuestra propia voz contaminada por el pecado, y que terminemos con adoración y alabanza al único Dios digno de recibirla. Amén, así sea. Terminamos aquí la lección. Nos vemos en la próxima.